Momento económico de Telediario Federal, momento económico de nuestro país. Para eso está Miguel Boya aquí en los estudios con nosotros, economista, nuestra referencia en este tema. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buenos días. ¿Todo bien? Bien. Bueno, viendo un poco, ¿no? Qué días movidos, nunca en la Argentina son días sencillos, pero los últimos, ¿no? Con el avance del dólar, la propuesta de Sergio Massa, los DNU ahora, la reunión con los banqueros, con las entidades financieras y la reacción del mercado. ¿Cómo se puede estar analizando estas últimas 48 horas de nuestro país? Bueno, primero, quizás, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron? A todos los organismos públicos que tengan títulos en dólares, tanto en legislación nacional como legislación extranjera, que después vamos a ampliar, los obliga a transformarlos en títulos en deuda en pesos, sí, obviamente en legislación local. Cuando digo la legislación extranjera es porque ante cualquier litigio se litiga en Nueva York, por ejemplo. Esa es la medida. Después tiene dos DNU que explican cómo se debe hacer. Y quizás es importante también, es cierto, describir, como planteas, a ver qué estaba sucediendo. Por un lado, bueno, había una subida del dólar. Yo creo que esa no era tan significativa, porque si uno habla que subió, sí, subió 8 pesos, pero 8 pesos son saltos. Claro. Ya lo hemos explicado, tiene que ver más que nada con la idea de, bueno, es volátil. Sí. Pero sí es cierto que nosotros de alguna manera tuvimos una licencia para no pagar un compromiso con el fondo por 900 millones de dólares. Para hacerlo simple, nosotros debemos estar pagando en estos 15 días 2.700 millones de dólares. Sí. O sea, 1.800 redondeando siempre, ¿no? En las próximas semanas más los 900. Paréntesis, Miguel. El fondo avaló esta medida, ¿no? Sí. No fue un default unilateral, no. Fue un acuerdo con el fondo. De hecho, a esos 2.700 se suman 2.600 más aproximadamente y, bueno, acá con respecto hay una discusión siempre cuál es la verdadera reserva del Banco Central. Sí. Algún día lo vamos a tener que explicar de otra manera, pero cuál es lo disponible, se decía, porque no lo tengo con certeza, que estaba en 1.300, es decir, que iba a tener reservas negativas. ¿Cómo significa eso? Que iba a estar tomando, por ejemplo, reservas de los bancos privados que depositan en el Banco Central, por ejemplo. Bueno, a esta situación sí que se empezaba a pensar que esto iba a acarrear un problema de mayor dimensión. Entonces, la medida tiene por objetivo, bueno, ¿cómo es la medida? Bueno, vos le dices a los organismos, particularmente ANSES, porque ANSES estamos hablando de aproximadamente 2.500 millones de dólares, tiene ANSES. Claro, pero ahí como todo había dos lecturas. Una que dice, bueno, a ver, van a vaciar ANSES, y la otra, bueno, no es tan grave lo que está pasando porque es una medida que va a ir controlada, digamos, si se quiere. Claro. Si no es tan grave, hacela voluntaria y que la gente la ofrezca sola. Esa es la forma en la que yo pienso. Si yo te obligo, ya no sé si vos estás tan. Es una cuestión mejor de necesidad, Miguel, ahí. Sí. Ahora yo entiendo y eso es lo que íbamos a ir. Es decir, ¿qué va a hacer? Le obliga a venderlos, claro, pero a transformar al menos el 70% en nuevo título en pesos. En pesos. Sí. O sea, que se calcula más o menos entre 4.500 y 7.000 millones de dólares que va a estar en esta situación. Es decir, que el organismo público va a salir, va a vender un título, va a recibir dólares, con esos dólares los va a vender en los mercados de contado con liqui, MEP, los va a vender para comprar títulos. O sea que a la larga transformó título de deuda en dólares en título de deuda en pesos y de alguna manera también está inyectando pesos. A ver, la pregunta es, ¿se está vaciando el ANSES? Técnicamente no, porque cambia tipo de bonos. Claro. No, técnicamente no. Lo único que vos antes lo tenías en dólares, ahora lo vas a tener en pesos. Exacto, es la calidad con la que cada uno percibe lo que está quedando. Claro. Si vos me permitís, ojo, hay que tener en cuenta que el año pasado el dólar, ¿sí? Vamos a dejarlo solamente simplificado a hablar del dólar, perdió contra la inflación en muchos momentos. Sí. Y en grandes periodos pasa eso. O sea que si uno lo ve de ese lado, le estás haciendo un favor. Yo te vuelvo a decir, si le haces un favor, ofrecéselo que solo van a venir. Pero
Está bien. Sigamos. También hay otro efecto, que Sí. no es menor, que es sacar circulante, porque al comprar título en peso, saca efectivo del mercado, ¿sí? Y bueno, yo... Sacar circulante es enfriar la economía. No necesariamente, porque en realidad lo que está haciendo es, de alguna manera, financiar gastos, porque ¿qué va a comprar? O sea, también le está comprando un título al sector público. O sea que el sector público, por otro lado, también tiene recursos para cubrir este déficit, por ejemplo. Todo esto porque estábamos en una situación complicada. Sí. La situación está complicada, lo venimos hablando, hay que decirlo. Y bueno, y esto es un manotazo de ahogado, digo yo. ¿Por qué lo digo? Primero por cómo sale, en qué momento, con qué premura, cómo se explica. Vos pensás que demoraron, no sé si 12, 14 horas en sacar el DNU, ya circulaban versiones de que se daba marcha atrás. Claro. ¿Cómo? Bueno, pero es que eso es lo peor que nos puede pasar, lo hablamos siempre, ¿no? La incertidumbre, la desconfianza, la falta de credibilidad. Exactamente. Y se licúan esas cosas, por lo que acabas de decir. La falta de credibilidad licúa la medida. Licúa la medida significa el impacto de la medida. Es decir, yo quiero llegar a hacer algo, por ejemplo, controlar, porque efectivamente una de las cosas que va a generar probablemente es una mayor liquidez en esos mercados de los dólares financieros. Sí. Recordemos que es un mercado de compra y venta de dólares, solamente que en vez de ser el oficial conocido, también es legal, pero exactamente. Entonces, bueno, y ahora vamos de vuelta, es decir, las medidas tienen efectos, y esos efectos, los primeros, no necesariamente fueron positivos los que primero se ven. Bueno, eso que te iba a preguntar. A ver, porque hay algunos que dicen, bueno, la reacción del mercado ante estas medidas, ¿cuáles fueron? Negativas, porque bajan los bonos argentinos. Han bajado los bonos argentinos. O sea ¿Y entonces no sirve? También hay que decir que recordemos siempre que toda medida, esta que es una medida bien financiera, pero todas las medidas que tienen impactos en términos reales, luego, como el mercado financiero se mueve en una dinámica mucho más acelerada que el de bienes, entonces a veces, como tiene inercia y le lleva más tiempo, el otro sobrereacciona ante esta inercia. Cuando se va acomodando, el mercado financiero vuelve a acomodarse. Esta sobrereacción en uno y baja reacción primaria en otro, después se corrige. Así que eso va a pasar siempre. Pero la reacción no fue positiva, fue negativa. Fue para abajo. Porque podríamos haber pensado que todos fueron medidas positivas. Perfecto, lo tomaron como positivo y hubiese reaccionado tan bien que hubiesen subido los valores de los títulos. No subieron. Y la otra, vos ahí lo explicaste de una manera, son medidas netamente financieras. Al de a pie, al que anda juntando la platita en el bolsillo, ¿se preocupa por algo, mira en algo? ¿Esto tiene impacto en algo? Bueno, son los termómetros, porque el sector financiero es la contracara de otros mercados, de otros sectores. O sea, mira, para modo de analogía pensándolo, si fuera solo y pura, exclusivamente en un sector financiero así y que no afecta en nada el sector real, y la verdad que no tendría utilidad. No, por eso la pregunta es de manera inmediata. Exacto. Mañana va a haber algún cambio, digamos, después son necesarios y tiene que haber, pero es decir, mañana no va a bajar el alimento, digamos, o la inflación se va a contener o el poder adquisitivo va a crecer. Busca sacar circulante, que digo, de manera indirecta, está reconociendo que la emisión genera también inflación cuando hay excedente. Y leámoslo en todos lados, porque hasta las fuentes oficiales sin querer lo van mencionando cuando comentan. Bueno, y una de las medidas es sacar el circulante, lo están reconociendo. Ahí sí. ¿Lo terminan reconociendo o es el fondo el que le dice no emitan más? El hecho es que en la medida lo reconozco. El fondo le está diciendo justamente nosotros. Claro. Pero te vuelvo a decir, ya le perdonó hace una semana 900 millones. O sea, el fondo se va a acomodar, El fondo fue responsable y ahora va a pagar parte de los costos de esto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias como siempre. A ustedes, muchas gracias. Es un placer tenerte por aquí. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.